donde quiera que estén, Señor Padre, que tu Santo Espíritu sea tocando sus corazones, sus mentes y tomando control de sus vidas, Señor. Padre, levantamos nuestras manos a ti, sabiendo que tú eres Dios bueno, Dios lento para la ira y grande en misericordia. Por eso te pedimos perdón, Señor. Humildemente, Señor Padre, te rogamos y te decimos, sé propicio a nosotros pecadores, Señor Padre. Quita de nosotros toda mancha, toda iniquidad, toda transgresión. Y guárdanos, Señor Padre, de toda cosa que nos separe de ti. Padre, te rogamos en esta noche que tu Espíritu Santo sea hablando a cada vida, a cada corazón, que nadie regrese como entró, que todos salgamos renovados, restaurados, edificados en Cristo Jesús, Señor Padre. Habla a nuestras vidas conforme a tu plan y a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 26 y 27. Romanos, capítulo 8, versos 26 y 27. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados. Amados, hay una santa labor que es la oración. La labor de todo cristiano es la oración. Si hemos de hablar de tareas, de deberes, de responsabilidades, es la oración. Usted y yo tenemos una responsabilidad espiritual. La oración cumple una función, un propósito, y si bien es cierto, hemos sido enseñados a orar por el cielo mismo. Sin embargo, cabe la pregunta: ¿sabemos orar? ¿Ya sabemos orar? La Biblia dice lo contrario, que no sabemos orar como conviene. Imagínese usted, amados, si todas las oraciones que nosotros hacemos fueran contestadas afirmativamente. Sería como niños engreídos pidiendo y que el Señor está dando. Y por eso es que la Escritura dice que pues, ¿cómo pediremos? No sabemos. Entonces, amado, usted vea, siervos de Dios tampoco sabían pedir. Moisés, por ejemplo, pidió entrar a Canaán. El Señor le dijo no convenía. Moisés pidió cuando estaba abrumado y dijo: Señor, quítame la vida. ¿Y si Dios respondía que sí? ¿Usted cree que el propósito de Dios era que Moisés sirviera de pastor para una gran nación? ¿Verdad? Entonces,
Por ahí alguien dirá, me quiero morir. Será el propósito de que Dios tenga que contestarle esa oración. Cuando usted está triste, abatido, o siente que todo el mundo lo ha pisoteado y dice, yo me quiero morir. Y dice, Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir. Dios tiene que contestar. Entonces, la Escritura dice que pues, ¿cómo pediremos? No sabemos orar. Dice el libro de Primera de Reyes que Elías dijo, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y el Señor le respondió afirmativamente, no. Más bien vemos el primer tratamiento psiquiátrico o psicológico, si cabe el término, que Dios hace con Elías. Lo mandó a dormir, le dio de comer, lo mandó a dormir y le dio de comer, y después le dijo, ahora sí, levántate. O sea, no quiero hablar de eso, sino que estoy hablando de cómo Dios procede ante ciertas solicitudes. Los discípulos del Señor dijeron, Señor, si quieres, mandamos que caiga fuego. Convenía que en plena vigencia de la gracia de Cristo Jesús, Jesús hiciera que cayera fuego del cielo, si Él había dicho que había venido a salvar lo que se había perdido. Entonces usted vea, los discípulos, que eran el círculo íntimo, los más allegados al Señor, que eran los que habían pedido que les enseñase a orar, estaban orando de una manera ilógica. El apóstol Pedro, amados, dice que tuvo una revelación porque el Señor le preguntó, ¿y quién dice la gente que soy yo? Unos dijeron el profeta, el otro Elías. Y al ver que ellos daban una respuesta vaga, el Señor Jesús le dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, un hombre con una revelación tremenda, porque póngase usted en el tiempo del Señor Jesús, un hombre que era desconocido Jesús, nadie sabía de dónde había venido mayormente, por ahí se sabía que era de Nazaret, que era hijo del carpintero, pero de repente estaban con un hombre que sanaba a los enfermos, que sanaba a los leprosos, que multiplicaba los panes, los peces, y tenía ahí a sus discípulos con ellos. En el capítulo 16 de Mateo, en el verso 23, dice que el Señor Jesús empezó a decir lo que le iba a acontecer. Empezó a decir que iba a caer en manos de los sacerdotes, de los fariseos, de los romanos, y que iba a ir a la cruz. Y Pedro empezó a reconvenirle, dice, Señor, no te suceda eso, ¿cómo vas a permitir? Y Jesús le dice, apártate de mí, me eres estorbo, Satanás. Y minutos antes le había dicho, bienaventurado eres Pedro. Es en el mismo capítulo 16 de Mateo, se lo dejo de ver para que revisen en casa, que el Señor Jesús primero le dijo bienaventurado y después le está diciendo, me eres estorbo. Asimismo, hay muchas oraciones nuestras que estorban la labor de Dios, porque pedimos lo que no conviene. Estamos pidiendo cosas absurdas, cosas que no son necesarias. El apóstol Santiago escribe, no tenéis porque no sabéis pedir. ¿Por qué, amados? Porque a veces pretendemos que sabemos orar,
y nos sentimos con un orgullo espiritual porque Dios ha contestado alguna oración. Y usted tiene que saber que Dios ha contestado no porque usted pidió, sino porque el Espíritu de Dios intercedió. No es porque nosotros somos más elocuentes en la oración que el Señor va a contestar, sino que es por el intermedio del Espíritu de Dios que se dan las cosas. Y esto es importante, amados, porque si no comprendemos esto, puede ser que entre a nuestro corazón un orgullo espiritual y decimos que yo oro y un poco más y se separan las aguas del río Guayas, ¿no? Y no es así. Tampoco le estoy diciendo que no tiene que orar, por el contrario. Lo que le estoy diciendo es que el texto dice que en nuestra debilidad, si reparamos lo que dice aquí, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿De qué debilidad está hablando? ¿Qué? ¿Porque le duele la pierna? ¿Porque le duele el brazo? ¿Le duele el hombro? ¿O está anémico? No habla de esa debilidad. La debilidad es espiritual, es decir, sus propósitos están basados en cosas materiales, en cosas de deleites de la carne, en egos, en vanidades, y pedimos lo que no conviene. Pedimos lo que no conviene y creemos que estamos pidiendo algo justo, pero usted ve, amados, el apóstol Pablo oró 3 veces porque le se ha quitado el aguijón de la carne. Y el Señor le dijo, no, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabe por qué, amados, tuvo que dársele un aguijón de la carne al apóstol Pablo? Porque la grandeza de las revelaciones que él había tenido lo iba a enaltecer y se le hubiera quitado la humildad. Entonces él tenía que padecer un aguijón de la carne que no lo describe la Biblia. Se cree muchas cosas. Comentaristas dicen que era una jaqueca, otros dicen que era una convulsión, otros dicen que tenía algún dolor en alguna parte. Lo cierto es que era algo tan patente, tan presente en Pablo, que había pedido 3 veces. Y la respuesta fue contundente, le dice, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay ciertas cosas que el Señor no va a quitarnos, porque si no las quitara, nos podemos enaltecer. Entonces, si el apóstol Pablo no sabía orar, si Moisés no sabía orar, si los discípulos no sabían orar, si hombres de Dios oraron mal, entonces significa que nosotros peor, ¿verdad? No sabemos orar. Entonces, amado, les voy a poner un ejemplo. Había un hombre que conducía un barco, y en el barco iba el hijo menor del dueño del barco. El dueño del barco era el capitán, y el hijo le dijo, déjame llevar el timón del barco. Y el padre lo quedó mirando y le dice, bueno, y esperó que el tiempo estuviera bien, y le dejó que el muchacho vaya con el timón. Pero al poco tiempo, el tiempo cambió. Las aguas se pusieron agitadas, entonces el padre cogió y afirmó con sus manos el timón del barco, y el hijo miraba. No le dijo, sal de aquí,
sino que con sus manos más firmes sostuvo la dirección del barco para que el barco no cayera en arrecifes, en bancos de arena o alguna corriente fuerte le desviara el curso. Y más o menos esa es la comparación de la oración. Usted cree que lleva el timón de la oración, pero el Espíritu Santo le va a tomar sus manos y va a firmar bien la dirección que conviene a la oración. No sé si me explico. O sea, es Él que tiene que sostener porque nosotros tenemos debilidad. Usted puede estar orando por algo que no conviene y el Espíritu Santo está que clama y dice: no se lo des, no le des, no conviene, eso no, porque nosotros pedimos mal. Santiago lo dice: no tenemos porque no sabemos pedir. Entonces, amados, hay dos cosas fundamentales en la oración. La una es la intercesión que hace el Señor Jesucristo junto al trono de la gracia. Dice que el Señor Jesús está intercediendo día y noche por nosotros. Y el otro es el Espíritu Santo dirigiéndonos. Son los dos los que están haciendo una labor que usted ni sabe, pero que la realizan para que usted no caiga en un banco de pecado, ni un arrecife de orgullo, ni una corriente lo lleve al mundo. Porque usted confiaría en un mar embravecido el timón de un barco a un niño. No, amados. Y la Biblia dice esto, amado, que si no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Y tenemos que ponernos en esa posición como niños para que el Espíritu Santo, con sus brazos fuertes, dirija la oración de nuestra vida. ¿Por qué, amados? Porque lo más importante, la responsabilidad mayor que tenemos cada uno es la oración. ¿Sabe por qué? Porque el rumbo de su casa, el rumbo de sus hijos, el rumbo de su trabajo, el rumbo de su negocio, el rumbo de su salud, depende de la oración. Cuando entendemos esto, entonces estamos claritos cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si un hijo nuestro se pierde, es porque le faltó oración de parte de nosotros. Si ocurre algo grave con el barco, es porque el capitán no dirigió bien. Entonces, el Espíritu de Dios tiene que hacer algo imperativo, amados. Imagínese usted ya está de rodillas, está llorando, está clamando, está pidiendo y el Espíritu Santo dice: no, eso no conviene, no le des. Él está intercediendo por usted, porque a lo mejor usted está pidiendo algo que va a ser para mal. ¿Servirá una enfermedad? El apóstol Pablo tenía una enfermedad, parece, y no se le quitó. ¿Servirá que el Señor le dé muchos beneficios y prosperidad a muchos? ¿Será que si tiene muchos bienes permanece en la presencia de Dios? ¿O se compra un yate para hacer cruceros por todo el mundo? Y a lo mejor eso lo aleja. Entonces el Espíritu de Dios dice: no, todavía no le conviene, no le des. ¿Ha escuchado algunas mamás que le dicen al esposo: no le des eso porque yo no respondo? Le dicen: tú los estás engriendo demasiado. El Espíritu Santo dirá:
no los engrías demasiado, porque no les conviene. No les conviene. Entonces, hay una situación, amados, que entonces en manos de quién está lo que necesitamos. El Espíritu Santo va a hacer algo especial, va a gemir y va a llorar por usted y por mí. Es el Espíritu de Dios el que va a conmover el corazón del Padre para que nos dé lo que es conveniente. Porque a veces estamos equivocados, amados. A veces creemos que porque tenemos una vida espiritual y ya tenemos tiempo en el Evangelio, creemos que estamos bien y a veces no estamos bien. Y cada que usted entra al aposento, entonces ahí entra en el tratamiento de Dios. El Espíritu Santo allí con usted y Cristo Jesús intercediendo arriba por usted y su oración dirigida con gemidos. Entonces, lo que usted sí puede pedir es porque Dios otorgue gracia, porque Dios otorgue misericordia, porque Dios guarde a sus hijos, porque Dios guarde a su esposo, porque Dios guarde a su esposa, porque Dios dé gracia en la iglesia, porque Dios derrame su gloria en un servicio, porque Dios se haga sentir en medio de la congregación, porque Dios utilice al predicador, porque Dios utilice a los hermanos, porque nosotros seamos utilizados en la mano de Dios. Lo que usted sí puede pedir es: Señor, úsame. Señor, te quiero servir. Señor, ayúdame a servirte con excelencia. Señor, apártame del pecado, ayúdame a salir de mi pecado. Eso no le va a ser negado, amados. Eso el Espíritu Santo va a decir sí. Y Él lo va a ir santificando en el mismo aposento. Eso no le va a negar el Señor. En el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 5, dice: si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, pide todo lo que quieras y te será dado. Pero alguien que permanece en la palabra de Dios, alguien que tiene a Cristo en su corazón, no va a pedir absurdos, porque el Señor Jesús dice esto, amados, de una manera clara. Dice: buscad el reino de los cielos y su justicia primero, y el resto vendrá por añadidura. Entonces, ¿cómo podemos decir: Señor, mira, mándame más dinero a mi negocio, necesito más esto, el negocio tiene que crecer, el negocio tiene que... No, usted busca el reino de los cielos, que el Señor le va a añadir conforme a su riqueza en gloria. Por nada estéis afanosos, dice el libro de Filipenses. Más bien, tus peticiones sean solicitadas con súplica y oración. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que el Espíritu de Dios siempre, siempre, siempre está allí en medio de la oración. Toda oración, amados, es interceptada por el Espíritu de Dios para bien. Porque si usted pide mal, Él dice: eso no, no le des eso, eso no. Y si usted pide bien, eso sí, dice. Y él empieza a clamar por lo que usted está pidiendo, si usted está pidiendo bien. Pero la mayor parte de las veces no sabemos. Así dice la Biblia. No sabemos. Entonces, una oración sería: Señor, dame un espíritu de oración.
Dame un espíritu de oración y que mi oración suba como olor fragante. Que mi oración sea conforme a tu voluntad. Entonces Dios lo va a iluminar. Y el Espíritu de Dios que lleva el volante del barco lo va a guiar. No va a dejar que se embanque en un arrecife de pecado. Que ninguna corriente lo saque de su aposento alto. Cuando usted pide, amados, el Espíritu Santo nunca lo va a sacar del aposento. El Espíritu Santo nunca le va a decir, ya no ores porque ya no hay, ya te dijeron que no, ya sal de aquí. No. Pero el diablo sí le va a decir, ya oraste mucho, ya, sal de aquí. Hay una diferencia, amados, entre el espíritu del mundo, el espíritu de Satanás y el espíritu de Dios. Entonces, el punto fundamental es si nuestra oración realmente está siendo dirigida o no. Y hay dos cosas importantes, amados. Lo uno es que nosotros hayamos pedido, Señor, examíname tú. Examíname. ¿Sabe por qué, amados? Porque a veces nosotros guardamos cosas. Tenemos estorbos en la oración. Estaba yo haciendo mi mensaje y estaba pensando de qué manera ilustrar el mensaje. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted mueve un cierre, si le entra tela al cierre del mismo contorno, ya no sube y ya no baja? Así es cuando su corazón está atraído por los deleites de la carne y usted quiere orar. Está trabado ahí, no va para ni para adelante. Es como si le atravesáramos palos a la riel del tren. El tren se va a descarrilar. El pecado no confesado, porque la solución del pecado es la confesión, amado. El Señor dice, habla tú para yo justificarte. Y ahí termina el asunto. David escribe y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entonces, nosotros tenemos que ir al aposento. Y esa es la sala del interrogatorio, pues, hermano. Es donde se revelan los pecados. Es donde el pecado va a quedar allí, no va a salir a ser publicado. Allí el Señor otorgará la gracia y la misericordia, porque usted derramó su alma delante de Él. El libro de Salmos, en el capítulo 63, dice, derrama tu corazón delante de Jehová. Entonces, cuando usted derrama su alma, cuando usted pide perdón antes de cualquier otra cosa, entonces ya le puso aceite al cierre. Ya limpió la riel del tren. Ya la oración va a fluir. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay estorbo. Cuando usted dice, Señor, perdóname porque he sido duro, perdóname porque me excedí, perdóname porque cogí lo que no tenía que haber cogido, perdóname porque pensé mal, ya el Señor le perdona. ¿Usted cree que el Señor le va a decir, a ver, arrodíllate ahí, déjame ir a ver unas tapillas de cola para que te arrodilles todo el día? El Señor le va a perdonar, amado, si su arrepentimiento es genuino, si usted está pidiendo perdón, porque si no, no puede entrar a la profundidad de la oración, no puede entrar en la gracia del Señor. Puede que esté todo el día en el aposento, pero usted tiene una piedrota delante de usted que no lo deja avanzar, que es el pecado.
Y Satanás le está diciendo, ya oraste, ya sal nomás, ya dijiste. Y mientras no esté la piedra afuera, amados, usted no sabrá cómo orar. No perseverará en la oración, amado. Y estas son cosas básicas de la oración que tenemos que conocer, amado. Porque a veces creemos que nos arrodillamos 5 minutos y ya, Señor. Y para que el Espíritu de Dios se mueva allí, tiene que pasar tiempo, hermano. O quiere hablar solo usted y que Dios no hable. Señor, como dijo Samuel, habla tú, Señor, que tu siervo escuche. O le decimos, Señor, calla tú que tu siervo habla. Tenemos que decir, Señor, háblame. Y vuélvale a decir, Señor, háblame. Señor, revélame. Necesito que me guíes, Señor. Señor, yo no sé. ¿Por qué no me ayudas, Señor? ¿Por qué no traes a mi mente lo que tengo que tener en la cabeza? Señor, mira cómo estoy. Mi corazón está así, Señor. Cambia esto, Señor. No puedo hacerlo porque esto me estorba. ¿Y usted cree que el Señor le va a dejar la piedra en el corazón? ¿O se la va a quitar? ¿Le va a limpiar? ¿Le va a quitar el enojo, la codicia, su vanidad, su orgullo, su yo? Y a veces andamos ahí tan erguidos como la jirafa y no bajamos la cabeza. No nos damos cuenta y creemos que somos más espirituales que otros. Y creemos que ya somos salvos. ¿Y cuál es el problema, amados? Es la consecuencia de que usted está soltando la oración sobre alguien que usted tiene que cuidar. Si usted le encargan un niño para el cuidado, usted está mirando. Es su responsabilidad. El Señor un día le preguntará a usted, ¿qué hiciste con tu familia? Lo primero que le van a preguntar, ¿dónde está tu familia? ¿Los introdujiste a la casa de Dios? ¿Aprendieron la palabra? ¿Les enseñaste a orar? ¿Les diste buen testimonio? ¿Ellos vieron tu bondad? ¿Vieron tu tiranía? ¿Vieron tu terminología? ¿Vieron tu palabra blanda? ¿O vieron tu palabra dura? Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad espiritual hasta con los nietos. Ellos tienen que ver en nosotros que el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón. Pero si somos insípidos, indiferentes, indolentes, sin oración peor, o sea, vagos espirituales, dormilones. Porque a veces tengo sueño y no se puede levantar a las 4 de la mañana a orar. El Señor Jesús pidió oración y los discípulos se quedaron dormidos. Regresó y volvió a encontrarlos dormidos. Digo, ya, sigan durmiendo nomás, les digo yo. Ya. ¿Sabe por qué, amados? Porque hay una responsabilidad espiritual en la oración. Una de las cosas más importantes de la iglesia es que la iglesia conozca todos los detalles de la oración para que usted pueda tenerla de primera mano en todo momento. Si usted no es conocido en el aposento del Señor, ¿cómo pedirá al Señor? ¿Quién pedirá por usted? ¿Quién protegerá en oración?
¿Se da cuenta que usted no puede cuidar a sus hijos al 100%? Y en algún momento van a estar solos. Entonces, si usted ha orado en la madrugada, Señor, manda ángeles a cuidarlo. Guarda su entrar, su salir, su acostar, su levantar. Guárdalo de todo mal, de toda enfermedad, de toda plaga. Y usted empieza a ministrar. En eso el Espíritu Santo va a decir, sí, cuidémoslo, guardémoslo, porque Él va a servir, Señor. Porque Él va a ser un siervo tuyo, Señor. Porque lo necesitamos en la obra, Señor. Necesitamos hombres, jóvenes, señoritas, que sirvan con excelencia al Señor. Entonces, entre tanto que se forman, nosotros tenemos que cubrirlos en oración, hasta que Él ya tenga conciencia y ya. No es que se sepa cuidar, porque Dios siempre nos va a cuidar. ¿Usted ha visto cómo decimos, hasta luego, que cuídate? ¿Qué se va a cuidar? ¿Cómo se va a cuidar? Y si viene un loco de esto y le pega un tiro, ¿cómo se va a cuidar? Jehová te guarde, Jehová tenga misericordia de ti, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que el sol de justicia te alumbre este día, Señor. Entonces es otra la posición tuya, ¿no? Ya cuídate. ¿Qué se va a cuidar? ¿Cómo se va a cuidar? Es diferente, amados. Usted está diciendo una palabra profética. La palabra profética, amados, tiene poder. Dios te bendiga, mijito. Dios te guarde. Dios vaya contigo. Que Dios mande ángeles. Entonces usted está declarando una cobertura ese día. Y si la declara todo el año, es un año de bendición, pues, hermano. Es un año de bendición. Y él va a crecer y se va a sentir como que si está en el aire cuando usted no le ha dicho, Dios te guarde, mijito. Dios vaya contigo. Que el Espíritu de Dios te guíe. Que Él te enseñe, que Él te capacite, que Él te redarguye, que Él toque tu corazón. Entonces Él va tocado. Es otra la actitud espiritual que tenemos muchas veces, amado. Que te vaya bien. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo le puede ir bien? Si el Salmo 23 dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dice que me alcanzarán. Ellos me persiguen. El bien, amado. Y entiéndase que el bien no es billete, pues. Porque a lo mejor el billete nos hace daño. Porque nos puede subir el ego, la vanidad, el orgullo, y nos hace soberbios. Y usted sabe cómo Dios ve al soberbio, al altivo. Mira de lejos. Por eso a veces es necesario que estemos bajitos nomás, para que en la humildad que Dios mismo nos da, podamos levantar al Señor y decir, Señor, ayúdame. Como la sirofenicia, Señor, socórreme. Ya no tenía otra opción. Socórreme, Señor. Entonces, es importante que veamos, amado, la oración necesita una guía. La oración necesita una intercesión. Solo para terminar, vayamos al libro de Apocalipsis 22, en el verso 20. Perdón, 17, 22, 17. Miren cómo dice. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven.
El que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Miren que es el Espíritu que le dice ven, y la esposa también. O sea, hay una... ¿A quién le dicen que venga? Al Cordero, pues, al esposo. El Espíritu y la esposa dicen ven al esposo. Es el Espíritu el que inicia y dirige. Hasta el final el Espíritu nos dirigirá a la presencia de Cristo. Es el Espíritu el que lleva el timón, hermanos. Es el Espíritu de Dios el que conduce, porque si no nos perdemos, equivocamos el plan de vuelo, equivocamos todo y creemos que estamos bien y estamos en aguas turbulentas. Lo más importante es que oremos y digamos: Señor, guárdame de todo pecado, ayúdame a salir de mi pecado, quítame la piedra que tengo en mi corazón, pon un espíritu de oración en mi vida. Y el Señor se lo va a dar, porque esa es la voluntad de Dios. Si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos lo da. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Oh amado Dios, Señor, bueno eres, hermosa es tu palabra, toda ella nos edifica, Señor. Señor, te pedimos un espíritu de oración para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos dirección, porque ¿qué hemos de pedir? No sabemos, pero tu palabra dice que tú pides en nuestra debilidad con gemidos indecibles, que lo que no gemimos nosotros, el Espíritu lo hace, Señor, por nosotros, y Él pide correctamente, Señor, como conviene. Señor, que ninguna cosa terrenal, ningún deleite de los ojos esté en nuestras oraciones, Señor, sino que pidamos más gracia, más misericordia, que nos apartes del pecado, que quites de nosotros el orgullo, que quites la dureza del corazón, que quites la vanagloria, que quites todo lo que estorba, Señor, toda basura, toda piedra, Señor, para que pueda fluir nuestra oración y llegar como olor fragante ante tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.